en la cena familiar, mi nuera me soltó: ya no te vamos a invitar a más reuniones. Me quedé comiendo en silencio, pero cuando los saqué a todos de mi testamento, ahí sí vinieron a pedirme perdón. Sus palabras se quedaron flotando como humo venenoso. Apreté el tenedor con fuerza, enfocándome en las papas asadas en mi plato, en vez de ver la sonrisa fría de Catherine, sentada al otro lado de la mesa. Mi hijo David miraba su copa de vino, evitando mis ojos. No es nada personal, Marta, siguió Catherine, con esa vocecita dulce que nunca le llega a los ojos, pero nuestro grupo de amigos tiene ciertas reglas, y la verdad, tú haces que todo se sienta incómodo. Sentí como el dolor me subía al pecho. A mis 68 años, ya estaba acostumbrada a las decepciones, pero esto dolía más que nada, incluso más que perder a Richard hace 7 años. Mamá, dijo David por fin, apenas en un susurro, lo entiendes, ¿verdad? Es lo mejor. ¿Lo mejor para quién? Quería decirle, pero solo asentí con la cabeza y seguí comiendo, aunque ya ni le sentía el sabor a nada. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas del comedor de la casa que les ayudé a comprar, vendiendo mis anillos de boda. Esta casa tan bonita, con pisos de madera y un candelabro elegante. Ese enganche fue mi regalo para ellos hace 5 años. Lo llamé una inversión en la familia. Qué ingenua fui. No es contra ti, siguió Catherine, sirviéndose más vino, pero ya viene el cumpleaños 16 de Emily y tiene que salir perfecto. Van a venir los Morgan, los Preston, ya sabes cómo es esto. En realidad, no sabía. Nunca me importó impresionar a gente con apellidos importantes. Yo estaba ocupada trabajando turnos dobles en el hospital para pagarle la universidad a David cuando murió su papá. Siempre me preocupé más porque él no sintiera esa ausencia, que por subir de clase. Claro, logré decir, con la voz más firme de lo que sentía. Entiendo. Sabía que lo harías, dijo Catherine, sonriendo como si hubiera ganado algo. Siempre has sido razonable, Marta. ¿Razonable? Sí, esa era yo. La razonable Marta que nunca se quejaba cuando David cancelaba nuestras comidas porque Catherine tenía otros planes. La que cuidaba a los nietos a última hora, pero que nunca recibía un sí cuando proponía ir al parque con ellos. La razonable Marta, que poco a poco fue desapareciendo de su propia familia. Miré a mi hijo, ese niño al que crié sola, con el que pasé noches en vela por sus pesadillas, al que le agarré la mano en sus fracasos y celebré todos sus logros. Ahora no podía ni verme a los ojos. «¿Hay postre?», dijo Emily, mi nieta de 15 años, rompiendo el silencio mientras revisaba su celular. La abuela siempre trae esas galletas de limón. No sabía que me iban a necesitar para el postre, dije en voz bajita. La sonrisa de Catherine se tensó. «Hay helado en el congelador, mi amor». Vi cómo David se relajaba. Al parecer, la crisis se había evitado. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Cuando pasó que mi presencia ya no era bienvenida, solo, tolerada. Más tarde, cuando recogía mi abrigo para irme, David me dio una palmada torpe en el hombro. «Vas a estar bien, mamá, no es como si ya no te fuéramos a ver, solo que, ya no en los eventos grandes». Lo miré, pero lo miré de verdad, y por un momento vi al mismo niño de 8 años que se metió a mi cama la noche en que enterramos a su papá. Esa noche lo abracé y le prometí que siempre estaríamos el uno para el otro, siempre. «Voy a estar bien, David», le dije, y lo decía en serio, pero no de la forma en que él pensaba. Siempre he estado bien. El camino de regreso a casa fue un torbellino de luces y recuerdos. Pensé en el sobre amarillo que tengo en el cajón de mi escritorio. Ahí está mi testamento. Lo hice cuando murió Richard. Todo estaba para David y mis nietos. Mi casita sencilla, mis ahorros, la colección de joyas antiguas que Richard me regaló, una por una, durante nuestros 30 años juntos. Todo para esa familia, que acababa de decirme que no soy lo suficientemente buena para ir a una fiesta de cumpleaños de una adolescente. Cuando llegué, la casa estaba a oscuras. Nadie me esperaba para preguntarme cómo estuvo la cena. Solo mi gata Bella, una siamesa, vino a enroscarse en mis tobillos mientras colgaba el abrigo. Su ronroneo fue la única bienvenida que tuve esa noche. Preparé té en automático, sin pensar, pero mi mente no paraba de repetir la noche, como una película que no se puede detener. La sonrisa burlona de Catherine, la mirada que David evitaba, la facilidad con la que me hicieron a un lado, y el reloj de la cocina, marcando los segundos con fuerza en el silencio. Ese reloj fue un regalo de bodas de la mamá de Richard, una mujer que vivió muchos desamores, pero siempre con dignidad. «Nunca dejes que te vean romperte», me dijo una vez, «ese es el secreto».
Sentada en la mesita de la cocina, abrí mi computadora. Fue un regalo de Navidad de David hace 3 años, antes de que Catherine empezara lo que ahora entiendo como mi borrado lento de sus vidas. Mis manos temblaban un poco mientras escribía un correo. Era para James Hoffman, mi abogado y también hijo de mi mejor amigo de toda la vida. Querido James, necesito hacer unos cambios en mi testamento. ¿Cuándo podrías verme? Marta Sullivan. Le di enviar antes de poder arrepentirme. El reloj del pasillo dio las 10 campanadas. Afuera ya no llovía, todo estaba tranquilo. Y dentro de mí, algo también cambió. No era rabia, era claridad. Esa noche, entendí quiénes eran ellos. Y ahora, era momento de mostrarles en quién me había convertido yo. Me fui a dormir con Bella acurrucada junto a mí, sentí una paz rara, esa clase de libertad que da miedo. La que llega cuando, por fin, dejas de rogar amor a quienes ya olvidaron cómo amar. A la mañana siguiente, me desperté con los ojos hinchados, pero con una determinación firme, como si me hubiera puesto una armadura. James ya me había respondido el correo. Podía verme el jueves por la tarde, tenía 3 días para pensar bien qué iba a hacer. Preparé café más cargado de lo normal y me lo llevé a mi pequeño estudio en casa. Ese cuarto antes era el cuarto de David, ahora tenía mi escritorio, algunos libreros y cajas llenas de fotos familiares que llevaba años diciendo que iba a organizar. Hoy me pareció buen momento para empezar. El primer álbum que saqué era azul marino, ya algo gastado. Adentro había fotos de cuando David era niño. Su fiesta de 5 años, con el pastel de superhéroe que yo misma decoré en la madrugada. Su graduación de secundaria, cuando le dieron un premio de matemáticas. Sus partidos de fútbol americano en la prepa, a los que nunca falté, aunque tuviera que cambiar turnos en el hospital. Éramos felices, ¿verdad, David? Le susurré a la foto donde sonreía ese niño que solía subirse a mi regazo con un libro, el que me decía que yo era su mamá heroína después de que murió su papá. ¿Cuándo cambió todo? Traté de encontrar el momento exacto. ¿Fue cuando conoció a Catherine en su último año de universidad? ¿O después, cuando la familia de ella le ayudó a conseguir su primer trabajo en esa empresa de inversiones? Tal vez fue poco a poco. Catherine lo fue cambiando, haciéndolo encajar más en su mundo, y menos en el mío. Dejé el álbum a un lado y abrí el cajón de mi escritorio. Saqué una carpeta manila con la etiqueta Finanzas. Adentro tenía estados de cuenta, escrituras de propiedades y seguros. El registro en papel de una vida que siempre traté de llevar con cuidado. Después de que murió Richard, aprendí sobre inversiones. No quería convertirme en la viuda indefensa que todos esperaban. Lo que empezó por necesidad se volvió algo en lo que me volví buena. Hice crecer nuestros pequeños ahorros hasta convertirlos en algo fuerte. David no lo sabía, Catherine tampoco. Ellos creen que vivo de mi pensión de enfermera y de lo poco del seguro de vida de Richard. No tienen idea de la cartera de inversiones que tripliqué en 10 años, ni de la casa frente al mar en Carolina del Norte que Richard y yo compramos como regalo de aniversario, justo un año antes de su infarto. Esa propiedad sola ya vale más de $800,000. Ahora que el valor de las casas en la playa subió tanto, y si junto eso con todo lo demás que tengo, mi patrimonio ya pasa el $1.200,000. Para Catherine tal vez no sea mucho, pero seguro es mucho más de lo que ellos creen que van a heredar. Mi teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Era David. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. Mamá, dijo, con voz insegura, solo quería ver si llegaste bien a casa anoche. Llevo 50 años manejando sola, David, le contesté con tono neutral. Ya sé, pero como estaba lloviendo, su voz fue bajando hasta casi no escucharse. Catherine solo quería asegurarse de que entendieras lo de la fiesta. No es que no te queramos. Es que tú no me quieres, terminé yo por él. Mamá, eso no es justo, es complicado. En realidad, es bastante simple, le dije, y hasta a mí me sorprendió lo tranquila que soné. Tú y Catherine tomaron una decisión. Y la respeto. Hubo una pausa. ¿No estás enojada?, preguntó. Esperaba que llorara, que le rogara que me incluyeran. Estoy bien, David, ya me tengo que ir, tengo planes hoy. Otra pausa. ¿Planes con quién? Esa pregunta me dolió más de lo que debería. ¿De verdad le costaba tanto imaginar que tuviera una vida fuera de sus llamadas de vez en cuando? Con unos amigos, contesté, aunque mi agenda estaba vacía. Dales un beso a los niños de mi parte. Colgué antes de que pudiera decir algo más, y me quedé ahí, viendo el teléfono. Durante años viví según su horario. Dejaba los domingos libres para las comidas familiares que casi siempre cancelaban.
guardaba vacaciones, aunque ellos preferían pasarlas con la familia de Catherine. Siempre disponible, siempre esperando, siempre tratando de entender. Pero eso se acabó. Pasé el resto de la mañana revisando fotos y papeles. Fui haciendo montones, cosas para guardar, cosas para donar, cosas para tirar. A mediodía ya había llenado 2 bolsas de basura con revistas viejas y papeles que no tenían sentido seguir guardando. Justo cuando estaba por preparar algo de comer, sonó el timbre. Por la mirilla vi a mi vecina, Nancy Wilson, con un plato de cerámica en las manos. Hice de más, dijo al abrirle, lasaña. Nancy tiene 73 años, también es viuda, aunque su esposo murió hace poco. Pensé que te gustaría un poco. Qué amable, le dije, sorprendida. Nancy y yo siempre nos habíamos llevado bien, pero no éramos cercanas. Ay, por favor, los vecinos tenemos que cuidarnos, me dijo, mirándome con atención. ¿Estás bien, Marta? Se te ve como si hubieras pasado algo difícil. Su mirada directa me movió algo por dentro, y mi coraza bien puesta empezó a aflojarse. Cena familiar anoche, logré decir, no fue muy buena. Nancy asintió, como entendiendo perfectamente. ¿Por qué no pasas un rato? Tengo café recién hecho. Dudé, pero agarré mis llaves. ¿Y por qué no? Dije. Mi café ya estaba frío, y mi casa, de repente, se sintió demasiado vacía. Su cocina era cálida, un poco desordenada de forma acogedora. En su refri había fotos de sus nietos, como en el mío, pero también postales de París, Roma, Bangkok. ¿Viajas mucho?, comenté mientras servía café en unas tazas disparejas. Empecé después de que murió Gerald, dijo sin drama. Siempre quise hacerlo, pero él era más de quedarse en casa, así que ahora me voy a donde quiero. Me pasó una taza. ¿Qué pasó en la cena? No tenía planeado contarle a nadie, pero las palabras me salieron solitas. Le conté todo, lo que dijo Catherine, el silencio de David, el regreso tranquilo a casa. Nancy me escuchó sin interrumpirme, con cara que iba de sorpresa a molestia. Cuando terminé, dejó su taza sobre la mesa con fuerza. Bueno, eso sí que es una reverenda tontería, dijo tajante, sin ofender, pero tu hijo necesita que le pongan una columna nueva. Su comentario fue tan inesperado que solté la carcajada. La primera risa de verdad en días. No estás tan equivocada, admití, sonriendo. ¿Y qué vas a hacer?, me preguntó. Pensé en la cita con James, en los montones organizados en mi estudio, en todos esos años que pasé poniéndolos a ellos primero. Estoy haciendo cambios, le dije, sin más. Nancy asintió con una sonrisa de aprobación. Bien, empieza por ti, y lo demás va cayendo solito. Se levantó, fue a un cajón y sacó un volante de colores vivos. Van a empezar un nuevo club de lectura en el centro comunitario. Las primeras reuniones son este viernes. Deberías ir. Tomé el volante sin pensar mucho. No sé. ¿Y qué más vas a hacer el viernes? ¿Quedarte esperando junto al teléfono a que tu hijo llame? Lo dijo con tono tranquilo, pero sus palabras fueron directas. Y tenía razón. ¿Qué estaba haciendo yo con mi tiempo? Solo esperando migajas de atención de personas que ya me habían dejado claro que no era prioridad en sus vidas. Voy a ir, dije, sorprendida de mí misma. Mientras regresaba a casa, sentí algo raro, como una pequeña emoción, un cosquilleo de expectativa. Por primera vez en muchos años, estaba haciendo planes que no giraban alrededor de los horarios o las necesidades de mi familia. Se sentía raro, pero también liberador. Al llegar, volví a mi tarea de organizar cosas, pero ahora con más ganas. En lo más escondido del closet, encontré una caja que no abría desde que murió Richard. Eran cosas suyas, sus relojes, sus mancuernillas, la pluma con la que me escribía notitas de amor, incluso después de 30 años de casados. Y al fondo, un sobre con mi nombre, escrito con su puño y letra. Recordé que lo había abierto después del funeral. Era una carta de amor, escrita para que la leyera cuando él ya no estuviera. En ese entonces, estaba demasiado rota para entender bien sus palabras. Pero ahora, la volví a leer con otros ojos. Mi querida Marta, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy y ahora enfrentas la vida sin mí, pero quiero que sepas que eres mucho más fuerte de lo que crees. Siempre fuiste el pilar de nuestra familia, aunque me dejaste pensar que era yo. Vive con todo, mi amor. No hagas tu vida chiquita solo para ajustarte a los demás. Le diste raíces a nuestro hijo. Ahora, date alas. Todo mi amor, siempre. Richard.
Apreté la carta contra mi pecho. Me sentí más cerca de él que en muchos años. Él ya sabía, desde entonces, cómo yo iba a entregarme por completo a David, incluso olvidándome de mí misma. Te escucho, Richard, susurré. Por fin te estoy escuchando. El jueves no podía llegar lo suficientemente rápido. Tenía decisiones que tomar, una vida que recuperar, y por primera vez en 7 años, sentí como si la aprobación de Richard me acompañara, como una mano cálida sobre mi hombro guiándome hacia adelante. La oficina del abogado James Hoffman estaba en el segundo piso de una casona antigua, remodelada en el centro del pueblo. Conocía a James desde que era un niño, cuando jugaba con David en el jardín. Ahora era un abogado respetado, con canas en las patillas y lentes para leer que lo hacían parecerse mucho a su papá. Marta, me saludó con cariño, poniéndose de pie. ¿Cuánto tiempo sin verte? La vida se complica, le dije, dándole la mano, aunque en realidad, no era eso lo que me había alejado. Era la mirada crítica de Catherine, que siempre vio con malos ojos mi amistad con una familia que no iba con sus aires de grandeza. James me ofreció una silla. En tu correo dijiste que querías hacer cambios en tu testamento. ¿Qué cambios quieres hacer? Respiré hondo. Quiero quitar a David y a su familia como beneficiarios. Si James se sorprendió, no lo demostró. Entiendo. ¿Y a quién te gustaría dejar como heredero? Estuve investigando y encontré el Centro de Mujeres de Ope Harbor. Ayudan a mamás solteras, les dan techo y educación. Quiero que todo se vaya para ellos. James asintió y empezó a tomar notas. Eso se puede arreglar sin problema. ¿Puedo preguntar qué te llevó a tomar esta decisión? Dudé un poco. James y su esposa aún le mandaban tarjetas de Navidad a David. Digamos que estoy replanteando mis prioridades. Me parece muy bien, respondió, recargándose en su silla. Antes de seguir, necesito recordarte cuáles son tus bienes actuales para repartir, dijo James. Mientras él me decía la lista, la casa, las inversiones, la propiedad en la playa, los seguros, yo lo miraba con atención. ¿David sabría todo lo que tengo? ¿Habría hablado de esto con James? ¿Alguien ha preguntado por mi testamento últimamente? Le pregunté cuando terminó. James se quedó quieto un segundo, el bolígrafo detenido sobre su libreta. Catherine llamó el mes pasado, me dijo al fin. Dijo que estaba preocupada por tu memoria y quería hablar sobre darte un poder legal. Sentí un frío en el estómago. Mi memoria está perfectamente bien. Eso fue justo lo que le dije, respondió con calma. También le recordé que tú eres mi clienta, no ella, y que cualquier cosa relacionada con tu patrimonio, debe ser contigo. ¿Y qué dijo? Dijo que seguramente tú me llamarías pronto, que ustedes ya habían platicado de cómo ordenar tus cosas. James me miró. Supongo que esa plática no pasó, ¿verdad? No, respondí en voz baja, nunca pasó. James dejó su pluma. ¿Todo está bien entre tú y la familia de David? Esa pregunta, tan directa y sincera, casi me rompió. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien realmente me preguntaba cómo estaba? No si podía cuidar a los nietos o ayudar con la casa, sino cómo me sentía yo. No, admití, no está bien. Le conté lo de la cena, el anuncio de Catherine, el silencio de David. Y mientras hablaba, todo el dolor que había estado guardando salió como si se desbordara de golpe. James escuchó con calma, sin interrumpirme. Cuando terminé, se quitó los lentes y se frotó el puente de la nariz. Lo siento mucho, Marta, eso no se vale. Era algo que se venía a venir desde hace tiempo, dije, solo que yo no quería verlo. ¿Y ahora quieres cambiar tu testamento?, dijo él. No fue una pregunta. Sí, contesté, más firme de lo que esperaba. He pasado toda mi vida cuidando a David. Lo apoyé, incluso cuando me dolió. Me hice a un lado cuando Catherine dejó claro que no era bienvenida. Fui paciente, comprensiva. Siempre estuve para ellos, y nada de eso importó. James asintió despacio. Entiendo, pero, ¿estás segura? Sacarlos del testamento por completo es una decisión importante. No lo hago por coraje, le dije, lo hago porque ya entendí que me he estado aferrando a una relación que ya no existe. David ya tomó su decisión, ahora me toca a mí tomar la mía. Muy bien, dijo James después de un momento. Voy a preparar el Nuevo Testamento. Estará listo para firmar a principios de la próxima semana. Cuando me paré para irme, James me dijo, por si te sirve de algo, Marta, creo que Richard estaría muy orgulloso de ti. Gracias, James, respondí, con la voz quebrada, yo también creo que sí. Afuera, el aire fresco de octubre traía olor a hojas secas.
Decidí caminar a casa. Necesitaba pensar en todo lo que había pasado esa mañana. A unas cuadras de la oficina de James, pasé por una pequeña galería de arte con un letrero en la ventana. Clases de arte comunitarias. Todas las edades bienvenidas. Sin pensarlo mucho, empujé la puerta. Una campanita sonó cuando entré. El lugar era luminoso, lleno de cuadros por todas partes. Al fondo, una mujer con el cabello gris con mechones plateados levantó la vista de su lienzo. «Hola», me dijo con una sonrisa amable. «¿Vienes a ver o te interesa tomar clases?» «Clases, en realidad», respondí, sorprendida de mí misma. «¿Tienen algo para principiantes? ¿Principiantes de verdad?» La mujer, Ellen, según decía su delantal manchado de pintura, sonrió aún más. «Claro que sí. Vamos a empezar un nuevo curso básico de acuarela los martes en la noche». «Perfecto», le dije. Nunca en mi vida había pintado, ni siquiera un dibujo en serio, pero ahí estaba. Richard era el artista de los dos. Siempre dibujando paisajes en nuestras vacaciones. Yo solo miraba, nunca me animaba a participar. «Soy Marta», dije, dándole la mano a Ellen. «Bienvenida a la galería, Marta», respondió con una sonrisa. «Algo me dice que vas a disfrutar mucho este camino». Para el viernes en la noche, ya me había inscrito en clases de arte. Fui a mi primera reunión del club de lectura en el centro comunitario. Nancy me presentó a todo su grupo de amigas. Y además, reorganicé por completo mi oficina en casa. La única llamada que recibí de David fue un mensaje corto, preguntando si podía cuidar a los niños el próximo sábado porque él y Catherine irían a una cena de beneficencia. No le devolví la llamada. El sábado por la mañana, manejé hasta la casa de playa que Richard y yo compramos hace 15 años. Nuestro plan era retirarnos ahí algún día y pasar los años dorados viendo el atardecer frente al Atlántico. Después de que él falleció, no tuve corazón para volver. Dejé que una empresa se encargara de rentarla de vez en cuando. Pero cuando llegué, todo estaba igual. La cabañita seguía con sus tejas grises gastadas, las contraventanas azules, y el porche con vista al mar. Adentro parecía una cápsula del tiempo. Ahí estaba la colección de conchas que juntamos en nuestras últimas vacaciones. El sombrero de pescador de Richard todavía colgado junto a la puerta. Y la colcha de parches que mi mamá nos hizo para nuestro 10º aniversario seguía sobre la cama principal. Abrí todas las ventanas, dejando que el aire del mar barriera cada rincón cerrado por tanto tiempo. Luego me senté en el columpio del porche, viendo las olas romper contra la orilla, mientras unas gaviotas daban vueltas en el cielo. «Te extraño», dije en voz alta, imaginando a Richard a mi lado, «pero creo que ya estoy lista para volver a vivir». Esa noche, de regreso en casa, encontré un mensaje de Catherine en el contestador. Su voz sonaba más tensa de lo normal. «Marta, como no respondiste la llamada de David para cuidar a los niños, tuve que contratar a una niñera para la cena. Hubiera sido bueno saber antes que no podías. También, la fiesta de cumpleaños de Emily es en 3 semanas. Como ya hablamos, no es apropiado que estés en el evento principal. Pero pensamos que tal vez quieras pasar un día antes a dejar tu regalo. Avísame, por favor». Borré el mensaje sin llamarla de vuelta. Hace 3 semanas, habría cambiado todos mis planes para ajustarme a lo que ellos necesitaran. Habría aguantado el dolor de que no me invitaran a la fiesta de cumpleaños de mi propia nieta, y hasta habría agradecido la oportunidad de dejarle su regalo un día antes. Ya no. El lunes por la mañana, James me llamó para decirme que el testamento nuevo ya estaba listo para que lo firmara. Pedí la cita para el miércoles. Quería un día más para estar completamente segura de lo que iba a hacer. Pero apenas colgué, supe que no iba a cambiar de opinión. Por primera vez en décadas, estaba eligiéndome a mí, mis necesidades, mi felicidad, mi futuro. No era egoísmo, era necesario. Esa tarde, mientras me preparaba para mi primera clase de acuarela, acomodando mis nuevos pinceles y pinturas en un estuche, sonó el timbre de la puerta. Vi por la mirilla y ahí estaba David, parado en la entrada, viéndose incómodo. Abrí la puerta, no me sorprendió verlo, pero no estaba lista para todo lo que sentía al tenerlo enfrente. El amor y el dolor se mezclan como raíces. «Mamá», dijo, aliviado al verme, «no has contestado el teléfono». «He estado ocupada», respondí, sin invitarlo a pasar. Parpadeó al ver mi abrigo y los materiales de arte junto a la entrada. «¿Vas a salir?» «Tengo una clase», le dije, tranquila. «¿Clase?», se veía confundido. «¿Qué tipo de clase?» «De acuarela». «¿Desde cuándo pintas?»
Desde hoy, miré mi reloj, y tengo que salir en 5 minutos si quiero llegar a tiempo. Su cara cambió de confundido a preocupado. Mamá, ¿estás bien? ¿Estás actuando diferente? Casi me reí. Diferente. Sí, supongo que ya no soy la mamá que siempre decía sí a todo, la que él tenía por sentada. Estoy bien, David. De hecho, estoy mejor que en mucho tiempo. Frunció el ceño. Si esto es por lo que dijo Catherine en la cena. No es solo por la cena, lo interrumpí con calma. Son años en los que poco a poco me fueron haciendo a un lado, hasta que me convertí en alguien que apenas si cuenta en sus vidas. Eso no es justo, dijo él, con la cara roja. Si te incluimos, cuando nos conviene, terminé yo por él. Y ahora, me tengo que ir a mi clase. Podemos hablar otro día. Salí y cerré la puerta con llave detrás de mí. David se quedó ahí, parado, como si le hubiera dado una bofetada. Mamá, espera. Adiós, David, dije, caminando hacia mi coche sin voltear. En el retrovisor lo vi, quieto, como si no reconociera a la mamá que tenía enfrente. Está bien, pensé, encendiendo el auto. Ya era hora de que me viera tal como soy. Mi clase de acuarela se volvió lo mejor de la semana. Ellen era una maestra paciente, y descubrí que tenía buen ojo para acomodar formas y colores. Tienes talento natural, me dijo. El simple hecho de poner el pincel sobre el papel me daba una paz que no sentía desde hacía años. El grupo de la clase se volvió una especie de familia. Estaba Ellaner, una bibliotecaria jubilada que también había perdido a su esposo. Martín, un excontador que pintaba todo súper preciso. Y yo, aprendiendo a expresarme con colores y líneas. A veces, después de clase, nos íbamos a tomar café y platicar. Mi hija cree que estoy pasando por una crisis de la edad, nos dijo Ellaner una noche. Cada que hago algo nuevo, me pregunta si estoy bien. Mi hijo me vio raro cuando le dije que iba a pintar, dije yo. Martín soltó una risita. Mis hijos me mandaron folletos de residencias para viejitos cuando compré una moto el año pasado. Tengo 72, no estoy muerto. Nos reímos, conectados por esa cosa que comparten los papás a los que sus hijos quieren ver calladitos y sin molestar. Solo presentes cuando se les necesita. Pasaron 2 semanas sin saber nada de David. Yo sabía que él estaba esperando que yo fuera la primera en llamarlo, que le hablara para arreglar las cosas, como siempre. Pero esta vez, dejé que el silencio siguiera. El miércoles en la tarde fui a la oficina de James y firmé el Nuevo Testamento. Fue raro soltar esa última conexión con mi hijo y su familia. Pero mientras veía cómo James ponía su sello en los papeles, lo único que sentí fue certeza. Esto no tiene que ser para siempre, me dijo James. Lo sé, le respondí, pero por ahora, es lo correcto. Mi agenda, que antes giraba en torno a la familia de David, ahora está llena de cosas que yo quiero hacer. Clases de acuarela los martes, club de lectura cada 2 viernes, trabajo voluntario en el centro comunitario 2 veces a la semana, caminatas por la mañana con Nancy los sábados. El siguiente martes, estaba acomodando mis cuadros cuando se abrió la puerta de la galería. Levanté la vista y vi a James Hoffman entrar con cara seria. Marta, dijo, pensé que te encontraría aquí. ¿Podemos hablar en privado? Ellen nos prestó su oficina y James cerró la puerta. Hoy vi a David en una comida de la Cámara de Comercio, empezó, y noté que hablaba con nerviosismo. Estábamos platicando de temas de herencia, y le mencioné que actualizaste tus papeles hace poco. James suspiró. David se sorprendió, luego se le notó preocupado. Me preguntó si estabas bien. ¿Y qué le dijiste? Le dije que, hasta donde yo sé, estás muy bien de salud. Pero Marta hizo una pausa. Catherine también estaba ahí. Después, la escuché hablando con su papá. Querían asegurarse de proteger su lugar antes de que hicieras algo drástico con tu herencia. Sentí un escalofrío en el pecho. Ya veo. Solo quería que lo supieras, me dijo James, tocándome el hombro. No fue mi intención causar problemas. No es tu culpa, le aseguré. Esto iba a pasar tarde o temprano. Esa noche, David me dejó un mensaje en el contestador. Mamá, llámame cuando escuches esto, es importante. No llamé, cuando volvió a marcar. También lo dejé ir al buzón de voz. Mamá, soy David otra vez, por favor, llámame, estamos preocupados por ti. Sonreí, claro, preocupados. No se preocuparon cuando me dejaron fuera de reuniones familiares, ni cuando pasaban semanas sin preguntar si estaba bien. Pero ahora que sospechaban que cambié el testamento, ahí sí les dio urgencia. El timbre sonó poco después de las 8 de la noche.
David y Catherine estaban en la puerta de mi casa, con una cara que seguramente ellos pensaban que se veía como preocupación. Mamá, dijo David, aliviado, hemos tratado de contactarte todo el día. He estado ocupada, respondí, sin más. Nos preocupaste, añadió Catherine con voz suave. ¿Podemos pasar? Me hice a un lado para dejarlos entrar. Catherine miró a su alrededor, notando las acuarelas colgadas en mis paredes, la pila de libros de la biblioteca, y el calendario con mis horarios de voluntariado pegado en el tablero. ¿Has estado redecorando?, preguntó. He estado viviendo, le corregí. ¿Quieren un té? No, gracias, dijo David. Mamá, James Hoffman nos dijo que hablaste con él sobre tu testamento. Ahí estaba, la verdadera razón de su visita. Sí, lo actualicé, le dije directamente. ¿Por eso están aquí? David se acomodó en su asiento, incómodo. Estamos aquí porque nos importas. Te has estado comportando diferente. ¿Quieres decir que he estado viviendo mi propia vida?, pregunté, manteniendo la voz tranquila. Catherine se inclinó hacia adelante. Marta, todos estos cambios tan de repente, no son normales en ti. La verdad, Catherine, tú ya no sabes qué es normal en mí. Lo dejaste claro cuando decidiste que yo no era bien vista en las reuniones familiares. Catherine hizo una mueca. Fue un malentendido. No, no lo fue, la interrumpí. Fue clarísimo, y me hizo ver algo muy importante. Miré a David directamente a los ojos. David, durante años mi vida ha girado en torno a ustedes. Siempre estuve disponible para cuidar a los niños, ayudar con dinero, con lo que hiciera falta. Aguanté que me cancelaran, que me excluyeran, hasta comentarios hirientes. Mamá, eso no es justo, intentó decir David. Déjame terminar, le pedí con firmeza. Hice todo eso porque creí que eso es lo que hace una familia, sacrificarse unos por otros, pero me di cuenta de que, en esta familia, la única que se sacrifica, soy yo, y eso se acabó. La sonrisa de Catherine desapareció. ¿Qué significa eso, Marta? Significa que ya no voy a estar disponible a la hora que quieran, que tengo mi propia vida, mis amigos, mis prioridades. Y sí, también significa que cambié mi testamento, David. ¿Y cómo lo cambiaste? Eso es entre mi abogado y yo. Pero somos tu familia, protestó Catherine, ya sin fingir calma. ¿De verdad no quieres cuidar a tu hijo, a tus nietos, como lo has hecho conmigo? ¿Cuidar de ustedes como me han cuidado a mí?, pregunté bajito, pero firme, mientras me alejaba de ese papel en sus vidas. David bajó la mirada, parecía dolido. Mamá, nunca fue nuestra intención. Las intenciones no bastan, David, lo que cuenta son las acciones. Me levanté de mi silla. Ya es tarde, y mañana me tengo que levantar temprano. Espera, dijo Catherine, ya con la voz alterada. No puedes soltarnos esto y esperar que nos vayamos tan tranquilos. Cuando estén listos para tener una conversación que no se trate del testamento, aquí estaré, pero esta noche, no. Se fueron, sin querer, pero se fueron. David parecía en shock. Catherine, con la cara dura y enojada, aunque intentaba no mostrarlo. Cuando arrancaron el coche, no sentí alegría, solo tristeza, tristeza por lo que se había convertido nuestra relación. 20 minutos después, el teléfono volvió a sonar. Dejé que contestara la grabadora. La voz de Catherine llenó mi cocina. Marta, esta conversación no ha terminado. Claramente no estás pensando con claridad, y nos preocupa tu juicio. El papá de David estaría horrorizado por lo que estás haciendo. Me reí, esta vez, de verdad, una risa sincera, sin culpa. Richard me habría apoyado totalmente en esto. Él siempre vio a Catherine con claridad, me lo dijo años atrás. Ella no te ve como familia, Marta, te ve como competencia. Apagué el timbre y me fui a dormir. Sabía que los días que venían iban a traer más problemas, más choques, pero por primera vez en muchos años, no le tenía miedo al conflicto, estaba lista. Lo que no esperaba, era que tan rápido Catherine iba a escalar las cosas, ni lo mucho que me había subestimado. 3 días después de su visita, me llegó una carta del doctor Lawrence Chen, un especialista en geriatría del que nunca había escuchado. Me contactó porque mi familia dijo que estaban preocupados por mi salud mental y programaron una evaluación. Me temblaban las manos de la rabia, todo culpa de Catherine, que quería declararme incapaz para poder cambiar mi testamento. Llamé a James enseguida. No te pueden obligar a hacerte ninguna evaluación, me aseguró. Pero Marta, esto muestra que Catherine está dispuesta a llegar hasta donde sea.
¿Qué hago? Documenta todo y ve con tu propio doctor para que te hagan una evaluación que pruebe que estás bien. Pedí cita con la doctora Powell, que ha sido mi médica por 20 años. Se indignó cuando le conté todo. Esto es abuso a personas mayores, Marta, me dijo sin rodeos. Y por cierto, tu salud mental está perfecta. Me dio papeles que le mandé a James. Con eso me sentí lista para enfrentar los planes de Catherine. El sábado en la mañana, Nancy y yo volvíamos de caminar cuando vi el carro de David en la entrada. Él estaba sentado en las escaleras. ¿Quieres que me quede?, preguntó Nancy, mirándolo con desconfianza. No, estaré bien, le contesté. David se levantó cuando me acerqué. Mamá, tenemos que hablar del doctor ese de demencia que Catherine quiso imponerme, le dije frío. O de otra cosa, hizo una mueca. ¿Podemos entrar? En la cocina, David se sentó pesado mientras yo preparaba café, más para tener algo que hacer con las manos que por ganas de los dos. Catherine se pasó, lo admito, se lo dije. Sí, le pregunté mientras ponía una taza frente a él. ¿Antes o después de que la dejaras organizar una evaluación de demencia sin avisarme? No me enteré hasta después, dijo. Me dijo que estabas confundida. ¿Y tú le creíste? No era una pregunta, no sabía qué creer. Has estado actuando tan diferente porque por fin empecé a vivir para mí, y le dije, eso no es confusión, David, eso es claridad. Él miró fijo su café. Hablé con James ayer, me explicó algunas cosas. ¿Qué cosas? Que Catherine lo llamó por tu testamento, que nos has estado apoyando con dinero mucho más de lo que pensaba. Levantó la vista. Dijo que pagaste la mitad de nuestra casa. Asentí. La entrada, ¿por qué no me lo dijiste? Nunca preguntaste, y Catherine te convenció que era un préstamo de su papá. La cara de David se puso roja. Dijo que su papá nos ayudaba para que no tuviéramos que depender de ti. ¿Y tú también le creíste? Apartó la mirada. He creído muchas cosas. Catherine siempre sabe cómo convencer. Esa es la palabra para eso. David suspiró. Sé que he estado ciego, pero lo del doctor sí fue demasiado. Discutimos toda la noche por eso. Lo miré. ¿Por qué estás aquí, David? Para disculparme, dijo bajito, y para invitarte a cenar mañana en la noche. Solo tú, yo y los niños, no Catherine. ¿Y dónde estará ella? Con sus hermanas. No sabe que estoy aquí. Él dudó. Mamá, necesito entender qué pasó con nuestra familia. Pensé en su invitación. Una parte de mí quería negarme para protegerme de más dolor, pero la otra parte, la que recuerda haberlo arrullado para dormir cuando era niño, no pudo decir que no. Está bien, dije, pero tengo una condición. Esta tiene que ser una plática honesta, nada de fingir. Él estuvo de acuerdo. La noche siguiente, fui a la casa de David con sentimientos encontrados. Los niños me recibieron con más alegría que la que había visto en años. Emily me abrazó fuerte y Jaque me enseñó su proyecto de ciencias. Era como si se hubiera quitado una barrera. Durante la cena platicamos de cosas normales, la escuela, el béisbol, las clases de arte. Les conté de mis pinturas en acuarela y Emily de inmediato quiso ver mi trabajo. Después de que los niños se fueron a dormir, David y yo nos sentamos en la sala con té. He estado revisando nuestras finanzas, dijo. No tenía idea de cuánto habías ayudado todos estos años. La casa, la escuela, hasta esas vacaciones en Disney World. ¿No mirabas los estados de cuenta?, pregunté. Él negó con la cabeza. Catherine se encargaba de todo eso. Ahora soy yo quien lo está manejando, dijo firme. Ayer abrí mi propia cuenta. Le levanté una ceja. Catherine no debe estar contenta con eso. No lo está, dijo serio, pero es necesario. Mamá, he estado pensando en lo que dijiste de que eres la única que hace sacrificios. Tenías razón. Te tomó tiempo darte cuenta, dije sin emoción. Lo sé, dijo él, dudando. Hay otra cosa. Catherine ha estado interceptando tus llamadas y mensajes a los niños. Pensaban que los estabas ignorando. Eso me dolió mucho. ¿Por qué haría eso? Ella dijo que los protegía de su negatividad, dijo él, negando con la cabeza. Le creí cuando dijo que tú decidiste alejarte, pero ahora veo claro por primera vez en años. Me sostuvo la mirada. No te voy a preguntar qué pusiste en tu testamento, mamá, eso es cosa tuya, pero quiero que sepas que yo también estoy haciendo cambios. Hablamos por horas, aclarando malentendidos. David me contó más sobre los planes de Catherine,
como lo convenció de que yo estaba celosa de su éxito y que estaba tratando de controlar nuestras vidas. Ella siempre tuvo miedo de perder su lugar, explicó. Cuando sus padres se divorciaron, su mamá no recibió nada. Tiene miedo de que le pase lo mismo. Eso explica por qué actúa así, pero no lo justifica, dije. No, no lo justifica, aceptó David, suspirando. No sé qué pasará después, mamá, pero sé que no quiero perderte. Mientras manejaba de regreso a casa, sentí una esperanza cautelosa. David por fin estaba viendo la verdad, pero años de manipulación no se arreglan en una noche, y Catherine no iba a soltar el control fácil. Tenía razón. A la mañana siguiente, a las 7 a.m., sonó mi timbre. Catherine estaba parada en mi porche, con el rostro lleno de rabia fría. ¿Cómo te atreves?, susurró. Entraron a mi casa y pusieron a mi marido y a mis hijos contra mí. Buenos días, Catherine, dije tranquilo. ¿Quieres entrar? Ella me empujó y pasó. ¿Crees que ya ganaste? ¿Que David te va a elegir a ti y no a mí? Esto no es una competencia, le respondí. Nunca lo fue, excepto en tu cabeza. ¿Crees que no sé lo que estás haciendo? Ella iba de un lado a otro. Usas tu dinero para comprar su cariño, haciéndote la víctima. Eso es lo que has estado haciendo, Catherine, ¿echarme tus tácticas a mí? Ella se volteó a mirarme. No tienes idea de lo que me costó construir esta vida, y no voy a dejar que la destruyas con tu patética necesidad. La familia perfecta no excluye a nadie, ni manipula, ni miente. Todos mienten, escupió ella, todos manipulan. Así es como funciona el mundo. La miré, viendo a la mujer asustada que había debajo de esa fachada. Siento si te hice creer eso, Catherine, pero no es verdad. Vi algo brillar en sus ojos, tal vez duda, pero la ocultó rápido. David va a entender, dijo, pero su voz no tenía fuerza. Yo nunca me fui, Catherine, fuiste tú la que me empujó afuera. Me fui hacia la puerta. Creo que ya es hora de que te vayas, dije. Ella hizo una pausa. Esto no ha terminado. No, estoy de acuerdo, pero está cambiando. Después que ella se fue, llamé a David para avisarle. Él sonó resignado pero firme. Me quedaré en casa de Mark unos días, me dijo. Catherine y yo necesitamos espacio. Esa noche, mientras pintaba, recibí un mensaje de Emily. Abuela, ¿podemos venir Jaque y yo mañana? Papá dice que está bien. Por primera vez en años, me sentí como abuela otra vez. No solo una niñera conveniente, sino alguien a quien mis nietos querían ver. Lo que sea que pasó entre David y Catherine, al menos ese lazo se estaba arreglando. No era todo, pero era un buen comienzo. David se mudó al departamento de su amigo, pero traía a Emily y Jaque a visitarme seguido. Parecía no preocuparse porque Catherine no estuviera. Papá está más feliz ahora, dijo Emily mientras pintábamos. Nuestra relación creció entre la cocina, los juegos y las pláticas. Las verdades salieron poco a poco. Mamá dijo que no le importamos, dijo Jaque jugando ajedrez. Siempre me he preocupado por ustedes dos, le aseguré. James llamó para preguntar por el abogado de Catherine y mi testamento. Así que todo fue por dinero, suspiré. Para ella, tal vez. David parecía realmente arrepentido. Esa tarde vino a verme. Voy a pedir el divorcio, dijo bajito. Ya no puedo seguir fingiendo, lo siento mucho. Lo siento también, le dije, apretando su mano. Debería haber visto hace años cómo te aisló. Catherine pidió juntarse en un café. Quiero disculparme, dijo, perdiendo su usual seguridad. ¿Por qué ahora?, pregunté. Terapia. Vi a mi mamá perderlo todo en el divorcio. Tenía miedo de ser vulnerable. Entonces hiciste que todos los demás fueran vulnerables. Ella asintió. Me equivoqué. Luego me dio una caja con las cartas que ella había interceptado y enviado a los niños. No puedo arreglar lo que hice, admitió. 2 meses después, David y Catherine seguían separados, pero estaban yendo a terapia. Los muros entre mi familia y yo ya se habían caído. James me llamó para hablar de mi testamento. Decidí hacer fideicomisos educativos para Emily y Jaque, y el resto del dinero irá a Ope Harbor. ¿Y para David no queda nada?, preguntó James. Él necesita mi confianza, no mi dinero. Llegó la primavera y organicé una reunión con mis amigas pintoras, Nancy, y mi familia. Al verlos convivir, me sentí completa otra vez. ¿Feliz, mamá?, preguntó David. Al ver esa mezcla de mis dos mundos,
Mi familia de sangre y la que había formado. Sonreí. Sí, respondí con sinceridad. Estoy feliz. Perdí y encontré a mi familia, pero lo más importante, me encontré a mí misma. Este camino me enseñó que a veces dejar ir es el primer paso para sanar. Lo que empezó con rechazo terminó con el redescubrimiento de la alegría.